y un pequeño recorderis muy rápido. Inclusive el día de hoy puede que hasta sea corto, de todas formas el horario no da, no sé si ustedes ya almorzaron, no sé si tienen clase a las 2. Ustedes tienen clase a las 2, muchachos. No, profe. No, profe. Ah, bueno, menos mal. Entonces tienen ahí yo sí sigo derecho de 12 a 4. Sí, ahorita en esta reunión desde las 11, entonces tengo como medio embolatado el almuerzo. A las 4 ya miraré qué busco por ahí. Listo, entonces, qué pena, yo abro por acá. Y entonces tenemos una pequeña introducción a todo lo que va a hacer. Bueno, realmente no lo que vamos a hacer, sino más bien el inicio por unas pequeñas definiciones y diferencias que tenemos y que debemos conocer. Empezando por la definición de electrónica análoga, que con lo que hemos venido viendo es algo bastante diferente, que usa obviamente los mismos conceptos de corriente, potencia y todo. Sin embargo, los circuitos que se hacen son algo diferentes, puesto que ya no son simplemente circuitos resistivos, ¿sí? Como lo vimos en los circuitos DC, que ustedes vieron pues que en general y todos los análisis que hacían era solo con resistencias. Sí, vamos a ver cuál es la diferencia según la definición. Decimos electrónica análoga, es un área de la ciencia y la tecnología. Sí, obviamente la tecnología es la que ha impactado fuertemente, pues todos los desarrollos que se hacen en electrónica análoga van directamente al desarrollo de los equipos y sistemas electrónicos. Desde el más simple, de un radio convencional, hasta los más volados como computadores de altas prestaciones, etcétera, que trata de los fenómenos físicos que tienen lugar al producirse el movimiento de partículas cargadas, es decir, al movimiento de electrones, lo que implica corriente. Recuerden que la cantidad de carga por unidad de tiempo es lo que se define como corriente, y al haber ese movimiento de esa carga es donde se produce pues los efectos eléctricos y electrónicos. Y ya dependiendo sobre qué dispositivo pasa esa corriente, vamos a tener un resultado diferente. Entonces, ¿dónde pueden estar moviendo esas partículas? Se pueden estar moviendo en el vacío. El vacío, pues obviamente es el espacio exterior, ¿sí? Los gases sean en un dispositivo, en una cápsula, en una campana, o simplemente el externo, por ejemplo, el aire, ¿sí? Las señales de radiofrecuencia se mueven por el aire y el aire es considerado dentro de esos estudios de los gases, ¿sí? Y aquí es donde está. Esta última palabra es la que nos resume o la que nos introduce a todo lo que es la electrónica análoga que vamos a ver. Los semiconductores. Esos semiconductores es la gran diferencia con circuitos, puesto que en circuitos solo eran elementos resistivos. ¿Sí? Llamen resistencias en todas sus configuraciones. ¿Sí? En divisores de voltaje, divisores de corriente, en diferentes mallas, en nodos, en supermallas, en supernodos, todo, haciendo las equivalencias, haciendo las transformaciones de delta estrella, estrella delta, todos los temas que hayamos visto en circuitos eran netamente resistivos, ¿sí? Y son muy útiles, puesto que no solo en electrónica, sino que en eléctrica se puede tomar como si todo fuera una resistencia. En una casa, para conocer el consumo de potencia, pues uno puede calcular todo, pues haciendo su respectiva impedancia o como decir pues la resistencia interna o la resistencia total. Por ejemplo, yo el televisor, para conocer cuánto consume, pues yo simplemente debo conocer cuál es la resistencia total de ese televisor. Entonces, conociendo eso, voy a saber el consumo. Sí, obviamente pues, los equipos comerciales ya vienen con su tabla de especificaciones, en el manual dice cuánto consume,
Sí, pero si hacemos un análisis de circuitos, pues simplemente cada electrodoméstico de la casa, cada elemento que consuma energía, la podemos ver como una resistencia, ¿sí? Y en electrónica, obviamente, todo, inclusive todo los análisis que vamos a hacer, va a ser muy similar por dónde va la corriente, si es cerrado, si es abierto, qué tan resistivo, todos los dispositivos de resistencias de protección, para hacer que la corriente, pues, sea un poco más regulada, etcétera. Sometidos a la acción de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, en resumen, fenómenos físicos que ocurren cuando se hace pasar la corriente en el vacío, gases o semiconductores. Ya, eso es, digamos, la definición de la electrónica análoga. Y, repito, este semestre nos vamos a enfocar totalmente en los semiconductores. Sí, vamos a empezar por los diodos como dispositivo, luego por los diferentes tipos de transistores, lo que son los BJT, los MOSFET, los TAFET, los diferentes, luego vamos a dedicarnos a las aplicaciones totalmente de todos estos elementos. Vamos a hacer amplificadores, vamos a hacer señales de ancho de pulso modulado, vamos a hacer una cierta cantidad de elementos en laboratorio y terminamos con lo que son los amplificadores operacionales, que son también dispositivos activos. La electrónica análoga como tal es la que da soporte a las tecnologías de la información. Sí, y por información no solo estamos hablando de las TIC como tal, sino todo lo que transmita datos. Todo. En este momento un televisor transmite datos, nuestros celulares transmiten datos, todo transmite datos. Sí, entonces no estamos hablando netamente de Internet y de la computación, sino de todos los dispositivos que transmiten datos, que actualmente son todos. Hasta la nevera ya tiene las pantallas táctiles con acceso a Internet y demás. Da soporte a la tecnología de información, es decir, a tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, procesado, comunicación y prestación de datos contenido en todo tipo de señales físicas. Pueden ser acústicas, ópticas, eléctricas, etcétera. Entonces, para uno poder hacer el procesamiento, bueno, primero que todo, la adquisición, leerlo, leer los sensores, leer las señales físicas, las magnitudes físicas, almacenarlas en alguna memoria, ¿sí? Tipo RAM, tipo EEPROM, cualquier elemento donde realmente guarde datos, ¿sí? Donde el más básico se llama un flip-flop, que es, digamos, la unidad más básica de la electrónica digital, que empieza a ser un registro de memoria. El procesamiento. Para el procesamiento hay dos formas de hacerlo, un procesamiento netamente análogo y un procesamiento digital. El procesamiento digital es el programado directamente en dispositivos programables como microcontroladores, microprocesadores, plataformas abiertas como Arduino, Raspberry, en fin, o netamente análogo a partir de los elementos transistorizados o con amplificadores operacionales. ¿Sí? Entonces ya uno lo manipula a partir de potenciómetros y demás. Y pueden provenir de cualquier lado. Pues aquí tenemos unos ejemplitos como señales acústicas, ópticas, eléctricas, pero pues realmente puede ser cualquier tipo de señal como tal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esa definición de electrónica análoga? Todo Perfecto. perfecto, profe. Gracias, Dani. Entonces, resulta que se generan muchos componentes. Sí, la electrónica análoga realmente tiene bastantes componentes y realmente hasta los sistemas digitales están basados en los componentes análogos. Un microcontrolador o un microprocesador tiene millones de elementos, millones, por ejemplo, de compuertas lógicas. Pero esas compuertas lógicas están hechas a base de transistores. Entonces, realmente,
No importa el equipo o la tecnología, qué tan, qué tan novedosa sea, siempre la base, lo más básico, está hecho de transistores, diodos, resistencias, capacitores. Sí, de elementos básicos que obviamente en su gran conjunto y en las grandes aplicaciones y desarrollos de los humanos han generado pues ya elementos muchísimo más poderosos. Como ya lo sabemos, hay dos tipos de componentes, los pasivos y los activos. En el semestre pasado solo trabajamos con pasivos, puesto que solo hicimos circuitos resistivos, que es lo que propone la materia de circuitos. ¿Y qué son? Pues son aquellos componentes que actúan como meros, y qué pena la palabra, pero es que es literal, solo sirven como receptores y consumidores, ¿sí? De la señal eléctrica. Es decir, no generan ni ganancia ni control de la señal eléctrica. Aunque podríamos decir que, que la resistencia nos permite medio controlar la señal, sí, realmente es una regulación muy básica y y el concepto de control realmente va hacia una entrega proporcional de la señal con respecto a una señal base. Sí, de la señal que está pasando sobre él a partir de una señal proporcional que uno le está ingresando al elemento. Más no como la resistencia, que simplemente se queda con una parte de la energía, la disipa en calor y deja pasar otro poquito. Realmente eso no es control, es una pequeña regulación, pero eso no se refiere al control eléctrico. Generar ganancia, generar ganancia es incrementar la potencia. ¿Sí? Generar ganancia, por ejemplo, está pasando un voltio por un dispositivo. Si el dispositivo es activo, genera, entonces digamos que tiene una ganancia de 5. ¿Qué significa? Que cuando le entre un voltio, él amplifica ese voltio 5 veces más de lo que le llega y simplemente a la salida obtendremos 5 voltios. Sí, eso es la ganancia, simplemente es un concepto de una multiplicación, de una amplificación de los elementos activos. Sí, entonces, pero estos pasivos fueron los que vimos la vez pasada y ni generan, ni amplifican, ni controlan. Sí, lo único que hacen es recibir y consumir. Bien, y por otro lado tenemos los componentes activos, que esos sí son capaces de generar, modificar o amplificar la señal eléctrica. Ah, entonces estos sí hacen un poquito más allá simplemente de consumir. Algunos ejemplos de los componentes activos son el diodo, que es el primerito que vamos a ver, el transistor, que realmente es la base fundamental de toda la electrónica, y, por ejemplo, las termoresistencias también son capaces de modificar su señal con respecto, por ejemplo, a la temperatura que están detectando. Entonces, la gran diferencia está, bueno, en primer lugar en su composición física. Sí, estos de arriba son unas cerámicas, pueden ser unos grafitos, elementos que realmente no tienen, mientras que estos de aquí abajo son dados por semiconductores, lo que permite hacer ciertas maniobras en el dispositivo y amplificar, modificar, etcétera. Ahora, esto nos habla de los componentes, pero resulta que también podemos clasificar la electrónica o las áreas de la electrónica como tal. La electrónica es muy grande, muy amplia y depende el tipo de aplicación, usted va a estar en un sector de la electrónica. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos en la electrónica fundamental. ¿Qué se hace acá? Donde se estudian los fenómenos físicos en los semiconductores de estado sólido. Sí, estos de estado sólido son los elementos pequeñitos, los transistores, las cositas que no nos vamos a traer en el laboratorio. Y obviamente la fundamental también puede estudiar su efecto o el fenómeno en estados gaseosos.
para las elevadas potencias como interfaces de antena de radio y televisión. Entonces eso ya digamos es con, con los conceptos similares, pero de mayor potencia. Ahora, tenemos una segunda clasificación que es la electrónica aplicada. ¿Qué es la electrónica aplicada? Esta ya es una ciencia como tal. Y es la ciencia que estudia las características y la forma de interconectar los dispositivos. Es decir, ¿para qué? Pues para formar circuitos que realmente hagan cosas. De nada sirve tener un transistor solito y estudiar, bueno, sí sirve mucho estudiar el transistor solito, estudiarlo como tal, pero si uno no lo pone a interactuar con los elementos, con resistencias, con bombillitos, con procesadores, con lo que sea, pues ese transistor no va a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces la electrónica aplicada realmente eh, estudia qué efecto tiene cuando uno lo interconecta para formar circuitos y sistemas que permitan ese control de la energía eléctrica en diversas formas. ¿Sí? Sea para amplificar, sea para disminuir, sea para conmutar, sea para convertir una señal en otra, en fin. Y la convierten de una a otra o procesan información representada de forma eléctrica. Ah, pues vea, justamente lo que acaba de decir. Sí, entonces, si nosotros estamos aquí en la fundamental porque vamos a estudiar los elementos individuales, pero también cuando vayamos al laboratorio vamos a hacer esa parte de electrónica aplicada, porque no lo vamos a conectar a una sola cosita, no, vamos a conectar ciertos elementos para que realmente esos dispositivos generen un resultado. De esta electrónica aplicada tenemos dos tipos de enfoques. Uno dado a los dispositivos electrónicos y otro dado a los circuitos y sistemas electrónicos. Donde los dispositivos electrónicos es donde se estudia el funcionamiento y modelo considerándolo como un elemento físico. Bueno, cuya impedancia depende en general de la tensión aplicada entre dos o más de sus terminales. Entonces, simplemente los dispositivos son los elementicos simples, o sea, individuales. ¿Y qué hacen cuando uno le aplica voltaje entre los terminales? ¿Sí? Cuando uno le aplica tensión, cuando uno excita esos electrones, ¿qué hace el elemento solito? Esos son los dispositivos individuales. Mientras que los circuitos y sistemas, ajá, eso ya son varios elementos conectados para controlar la energía, para controlar la conversión de una forma a otra o para procesar la información representada en forma eléctrica, incluyendo la transmisión a distancia. Sí, entonces tenemos allí como los dos enfoques. Y acá, pues este nos lo resume totalmente. Y no solo, digamos, la escala, sino cómo va evolucionando. Aunque parece que la pirámide fuera al revés, ¿sí? Realmente crece hacia arriba, es porque la parte superior es donde se hacen las aplicaciones grandes, ¿sí? Pero, como toda pirámide, no importa si está invertida, esta pirámide nunca va a funcionar o nunca va a llegar al nivel más alto si no existe el nivel más bajo. Todo y cada nivel de los superiores depende inmediatamente del de abajo y obviamente de todos los de abajo. ¿Sí? Nosotros entonces estamos acá, en la electrónica fundamental. Por lo menos este primer mes que no vamos a ir al laboratorio, vamos a estar netamente en la electrónica fundamental, estudiando, viendo cuáles son los fenómenos, viendo los dispositivos, viendo cálculos, simulaciones de los sistemas en estado sólido semiconductor. El gaseoso no lo vamos ni siquiera a mencionar. Vamos a dedicar a los dispositivos semiconductores para que los entendamos bien. Sí, y... perdón. A los estados sólidos semiconductores. Y obviamente, no solo cómo son, cómo es la parte física de esto, sino que ya vamos a ir es a los dispositivos como tales. ¿Sí? Por dispositivos entendamos los diodos, transistores, amplificadores, etc. Vamos a ir, cuando vayamos al laboratorio, entramos aquí a la electrónica aplicada.
¿sí? Para montar a partir de esos dispositivos circuitos electrónicos. Y ya cuando hagamos las aplicaciones, los circuitos, pues para ver cómo funciona, cómo interactúan. Ya cuando hagamos aplicaciones, iremos ya a los sistemas electrónicos, ¿sí? Que ya son los que comandan los dispositivos, electrodomésticos, en fin. Y hay un último, que ya es la ingeniería electrónica como tal, que ya es la implementación a partir, bueno, la implementación industrial de estos elementos. Es decir, cómo a partir de la electrónica básica y esos elementos sencillos y su interacción, podemos llevarlos a aplicaciones industriales estandarizadas. Sí, porque en la industria pues realmente poco se usa el sensorcito chiquito, un transistorcito, una baquela. No, allí son elementos estandarizados bajo la norma para poderlos implementar en campo. Pero estos elementos obviamente deben tener todo esto, ¿sí? Sino que ya tan bien desarrollados, tan bien probados, que la norma permite que se lleven a la industria. ¿Preguntas hasta allí? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, continuando, existen entonces también eso por la parte de electrónica análoga. Y basado en esa electrónica análoga surge la electrónica discreta o digital. Y esa electrónica digital se distinguen pues, los componentes que lo forman, especialmente los circuitos electrónicos integrados, ¿sí? Desde las compuertas lógicas básicas que van a ver ustedes el otro semestre en electrónica digital, hasta los microprocesadores más avanzados de última tecnología. Todos esos elementos integrados o circuitos integrados, basados obviamente en todo lo que vamos a ver. Todo eso sigue siendo transistorizado y todo por allá en la base microscópica, ¿sí? Pero digamos que ya de una forma tan interconectada que ya lo que hacen son procesamientos brutalmente rápidos, eficientes, programables, accesibles, en fin, realizados en una sola pastilla de material semiconductor. Todos los microcontroladores y microprocesadores están hechos en el mismo material semiconductor. Sí, claro que esos circuitos integrados tienen ciertas escalas, o sea, digamos que dependiendo de lo que usted necesite, va a poder acceder a una de las escalas. Por ejemplo, el más básico, el más chiquito, la pastillita más pequeña, puede tener máximo 100 componentes. Toby, Toby. Ya. Qué pena, muchachos. El integrado más débil, más básico, puede tener hasta 100 componentes. Llámese, pero 100 componentes básicos, o sea, 100 transistores o 100 resistencias. Sí, y por ejemplo, una sola compuerta lógica, por ejemplo, una pastillita comercial, la 7408, una AND, una lógica tiene 8, tiene 8 compuerticas, pero cada compuerta internamente tiene varios transistores. Cada compuertica está hecha de varios transistores, varias resistencias. Sí, y esas son las que se cuentan acá. No se cuentan como 8 compuertas lógicas, sino con todos los dispositivos que lo integran internamente. Ese es el Small Scale Integration, el SSI es el más pequeño. Y si notan, pues el nombre simplemente va cambiando de pequeño a medio, a grande, a muy grande, a ultra grande y y a giga grande. Sí, muy poco creativos, pero pues muy básico. Y va aumentando, si notan, de 10 en 10, en su escala proporcional de 10 en 10. Si el primero permite solo 100 dispositivos, el segundo 1000, el tercero 10.000, el otro entre 10.000 y 100.000, el otro entre 100.000 y 1.000.000, y el otro, que son los
procesadores, por ejemplo, de computadores, sí, son los Gigalarge Scale Integration, que puede permitir hasta más de 1 millón de elementos básicos en su integrado. Entonces, recuerden, no importa qué tan digital parezca algo, en su forma más básica, lo que tiene es electrónica análoga. Ahora, nosotros, o ustedes, no sé si ya vieron el programa de la carrera, ustedes ven primero circuitos, luego en electrónica análoga, luego en electrónica digital, luego en instrumentación, microcontroladores, etcétera. Y todo eso están divididos así, puesto que la electrónica lo dividió así. Sí, hace muchos años, digamos que es la forma más lógica de entenderla en ese paso a paso. ¿Sí? Nosotros este semestre estamos en la análoga, que es la que estudia los circuitos electrónicos cuyas variables pueden tomar infinitos valores dentro de unos márgenes. Esto es muy importante. Nosotros vamos a trabajar en elementos cuya señal continua toma valores infinitos. Es decir, dentro de este rango, por ejemplo, que vayamos a trabajar de 0 a 10 voltios, ¿sí? Dentro de este rango se toman todos los valores infinitos que puede tomar. Por ejemplo, 0, 0.00001, 0.0000002, 0.003, 5.52, infinitos. No hay un solo valor que no tome ese elemento. Esos son la electrónica análoga o continua. Sí, es lo mismo, por ejemplo, que el cuerpo humano. Cuando el cuerpo humano está creciendo, no hay una sola micra, un solo Armstrong de distancia por el que no haya pasado. Sí, no es que nosotros nos acostemos y midamos 1,50 y al otro día nos despertemos y estemos midiendo 1,52. Sí, así, o sea, el paso de una, no. El cuerpo va creciendo tan micrométricamente proporcional que pues uno no se da cuenta, pero él ha pasado por todos los valores habidos y por haber. Lo mismo pasa aquí con las señales continuas o análogas. Dentro de ese rango entre 0 y 10 voltios, toma todos los valores, infinitos valores. ¿Sí? Esa es la electrónica análoga. Mientras que la electrónica digital, trata los circuitos electrónicos cuyas variables toman solamente un n valores discretos o un número discreto de valores, ¿sí? 2 en el caso más general. Es decir, que solo puede tomar en su concepto más básico, solo puede tomar dos valores, que son el 0 y el 1 lógico. ¿Sí? 0 lógico, 1 lógico. Eso dependerá de la resolución del equipo electrónico. ¿Sí? Porque hay otros tipos de señales digitales que no son de dos estados. Pueden ser, por ejemplo, de 8, de 10, de 12, de 16 estados. O, por ejemplo, como los computadores, que son de 32 o 64 estados, que nosotros les decimos son bits. Por ejemplo, el, la resolución comercial de los computadores actualmente es 2 a la 64. ¿Sí? Eso implica millones de datos que se pueden ir utilizando por cada ciclo del computador, donde 2 a la 64 dice que da 1.8
844 por 10 a la 19 combinaciones. Si no lo ven tan claro, voy a hacer un pequeño ejemplito. Sí, un pequeñito acá, uno pequeñito, pequeñito. Es más, luego me van a ver haciendo este mismo ejemplito más adelante. ¿Sí? Tengo 5 tanques. ¿Sí? Necesito, por ejemplo, censarlo a partir de valga la redundancia, de un sensor de nivel digital. ¿Sí? De un sensor de nivel digital. Para que veamos la diferencia. Y resulta que tengo uno básico, es decir, de un bit. Un bit, entonces, es la resolución del sensorcito que yo acabo de comprar. Entonces, yo lo instalo acá. ¿Sí? Como es de un bit, ¿cuántas combinaciones puede tener? Puede tener 2 a la 1, lo que implica que solo puede tener 2 estados o combinaciones. ¿Sí? Entonces, ese tanquecito o ese sensor permite solo 2 estados. ¿Cuáles son los estados lógicos por defecto? Son solo 0 y 1. Y entonces, ¿qué va a poder detectar él? Cuando el agua empieza a subir, él no puede detectar. ¿Por qué? Porque como ¿qué va a detectar? Solo 2 estados. O sea, ¿hay o no hay agua acá en este punto? Eso es lo único que él va a detectar. Por ejemplo, ahí no hay agua, no hay agua. Y entonces cuando el agua llega acá, él dice, uy, hay agua, por fin, ya. Y cuando el agua empieza a descender, ¿sí? Entonces ya él deja de detectar. Pero él solo dice, ¿hay o no hay agua? Es todo lo que dice ese sensor. Entonces resulta que no, que me conseguí 1000 pesitos más y fui a Luloa y me di la pela y ya compré uno de 2 bits. ¡Oh! 2 bits, estoy pero ganado. ¿Cuántos serán 2 bits? Puede ser 2 a la 2 combinaciones, lo que puede resultar 4 estados o 4 combinaciones. ¿Qué implica eso? Que yo ya lo podría poner, por ejemplo, aquí arriba. ¿Y cuántos estados me va a detectar? Ah, él ya me va a poder detectar, por ejemplo, cuando esté aquí abajo, aquí en la mitad, 3/4 y cuando esté en la parte más alta. Resulta que ese sensor, como ya es de 2 bits, ya me puede detectar hasta 4 estados. Ah, bien, excelente. No sé si ustedes han escuchado de la plataforma Arduino. Sí, la plataforma Arduino basada en un microcontrolador Atmega. Tiene una resolución de 10 bits para las entradas y de 8 bits para la salida. Como el sensor va a la entrada, entonces va a ser de 10 bits. ¿Alguien sabe cuánto es 2 a la 10? 1024. Perfecto. Entonces resulta que ya con un sensorcito, con un pequeño sensorcito que conectemos acá, ¿cuántos estados ya podemos detectar? Si el sensorcito es de 10 bits, uy, ya podemos detectar 1024 niveles. ¿Sí? 1024 niveles de esta señal, es decir, que el tanque lo vamos a poder monitorear casi en su totalidad. ¿Sí? Y ahora estamos hablando, por ejemplo, que la escala, acá, la gigaescala, es más de 1.000.000 de dispositivos. Perdón, de que el computador, que está hablando acá, el computador es 2 a la 64, ¿sí? Porque nuestros computadores son de 64 bits. Entonces, ¿cuánta información puede procesar? Puede procesar millones. Si volvemos a la analogía, porque esto es una analogía, ¿sí? Esto es una analogía, no es que sea así, esto es una analogía para entender ese cuento de la resolución, que entre mayor resolución podemos detectar más cambios más pequeñitos. Es de 1.844 por día a la 19, 1.844 por 10
a la 19 estados o combinaciones. Mejor dicho, el computador es capaz, si nuestro sensor fuera el computador, sería capaz de detectar... no, es que... Por ya la 19. Es más, se me fue. No sé si este tiene un nombrecito. Entonces, no me acuerdo el nombre, si el 10 a la 19 tiene un nombre como tal. Estos ya conocen esta, porque es la de nuestro semestre acá. A la 19, no, ni siquiera llegamos a la 18, hexa que es el trillón. O sea que esto es 1000 trillones, 1800 trillones, 1800 trillones de combinaciones o estados. Así de poderosos son los equipos de cómputo que pueden procesar todo este volumen de información por cada segundo de trabajo, no, ni siquiera por cada segundo, porque son a 2.4 gigahertz o, no, mejor dicho, esos son volúmenes de información impresionantes. Sí, pero entonces, eso por hablar pues de la resolución. En su más básico, en la resolución más básica, es de 2 valores. ¿Sí? Entonces 0 y 1, entonces esta señal que es continua, esta tiene valores infinitos, mientras que esta solo tiene puede tomar 2 valores. Sí, vuelvo y digo, dependiendo de la resolución. Bien. Y adicionalmente, se puede hacer una tercera electrónica. Bueno, realmente hay varias, pero digamos que la otra gran rama es la electrónica de potencia, que es la parte que aplica a los circuitos de conversión de formas de la energía eléctrica y de control de dicha energía. Es decir, que la electrónica análoga de potencia y la electrónica digital de potencia son ramas donde se trabajan elementos, dispositivos diferentes, con los mismos principios de funcionamiento, pero que permiten trabajar con altísimas corrientes o altos voltajes. Sí, entonces la electrónica de potencia realmente nos va a permitir trabajar con varios amperios, con varias decenas de voltios, sí, muy diferente a la electrónica convencional que trabaja, por ejemplo, de 0 a 5 voltios. Sí, no necesita más. Algunos conceptos que quiero que recordemos. Primero, el voltaje, la tensión o la diferencia de potencial. ¿Sí? Recuerden que el voltaje, pues nosotros lo seguimos llamando así, claro, que pues, si ustedes ven tensión o diferencia de potencial es lo mismo, pero pues nosotros lo generalizamos como voltaje, es el valor de la fuerza electromotriz o diferencia de potencial expresada en voltios. El voltaje o tensión se mide siempre entre dos puntos de un circuito. Si ustedes recuerdan todos los laboratorios, cada vez que ustedes iban a medir voltaje, ¿qué tenían que hacer? Simplemente tomar las dos punticas y medir entre dos puntos cualquiera. No tenía que ser exacto, o sea, no tenía obligatoriamente que ser entre los dos extremos de una resistencia. No, uno podía poner por allá la primera punta en la primera resistencia y la segunda punta en la última resistencia. ¿Sí? Y él le va a mostrar la diferencia de potencial que había entre estos dos. Y se habla de fuerza electromotriz porque es la cantidad de energía, es decir, la fuerza que se requiere para empujar los electrones. Sí, es decir, no existe corriente. Corriente es cuando los electrones ya empiezan a mover, pero no existe corriente si no hay voltaje, porque el voltaje es lo que empuja a los electrones. ¿Sí? Cuando estos empiezan a mover es donde se genera la corriente. ¿Sí? Entonces el voltaje es lo que se necesita para moverlos. Sí, recuerden que el voltio se define como la diferencia de potencial capaz de provocar una corriente de intensidad de 1 amperio en un conductor cuya resistencia es de 1 ohmio.
Entonces allí se da un voltio. Se mide entre dos puntas, positivo y negativo, o potencial alto y potencial bajo. Entonces nos dice enviar una corriente en corriente directa desde la terminal A hacia la terminal B implica empujar la carga, lo cual requiere una energía. Entonces, si yo quiero generar una corriente, lo que necesito es aplicar voltaje para empezar a mover las cargas. El voltaje se define como la energía necesaria para mover una carga de un punto a otro en un medio cualquiera. ¿Sí? Y pues la formulita, digamos, más básica, no eléctrica o electrónica, sino ya física, es el voltaje va a ser igual a la energía sobre la carga transportada. Donde, bueno, aquí tenemos B o B corta, V, potencial eléctrico, es decir, el voltaje en voltios, la E la energía en joules y Q es la carga transportada en coulombs. Entonces, dependiendo la cantidad que usted quiera mover y la energía que tenga, va a producir ese voltaje. ¿Ve? Ese como primer concepto. Y pues ahí les quedan dos ejemplitos que ya habíamos visto la vez pasada. Por ejemplo, cuánto se requiere, cuánta energía requiere para mover cierta cantidad de carga. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplito se me necesitan 1800 voltios y aquí al revés le dan la energía y el potencial. Entonces, ¿cuánta carga puede mover si usted tiene esta energía y este voltaje? Pues se puede mover 0.001466 coulombs. O pues si ya lo llevamos a nuestros a, a los prefijos, pues nos va a quedar en 1.46 milicoulombs. Eso por el voltaje. Entonces recuerden, voltaje es la fuerza necesaria para mover los electrones y se dan voltios. Por otro lado, la intensidad o corriente, esto como les dije acá es recordando conceptos. ¿Sí? Es la cantidad de carga, es decir, la cantidad de electrones que atraviesan la sección de un conductor por una unidad de tiempo. Recuerden que nosotros medimos corriente en un solo punto del circuito, ¿sí? Entonces, para poder medir la corriente, ¿qué era lo que teníamos que hacer físicamente en el protobar? ¿Qué tocaba hacer para medir corriente? Abrir el circuito. Hacer como si el Perfecto, multímetro fuera un cable más. perfecto, perfecto. Tenemos que abrir el circuito para hacer que nuestro multímetro es como si fuera un pedacito de cable para poder simplemente poner ahí el medidor y ver en ese único punto cuántos electrones o cuánta corriente estaba fluyendo por ese único punto. Entonces ahí es la gran diferencia entre la medición de voltaje y la medición de corriente. Voltaje se hace entre dos puntos y corriente se hace en un punto exclusivo o en una sección del circuito. Sí, obviamente se usan las dos puntas, pero es porque toca cerrarlo. Sí, pero realmente está midiendo en un único punto o en una única sección. Sí, su fórmula física es corriente igual a carga por unidad de tiempo o por cantidad de tiempo que fluye sobre ella. Donde I es la intensidad de corriente y se mide en amperios, Q es la carga que atraviesa el conductor, y la unidad del coulomb y T es el tiempo y se mide en segundos. Dice, en ausencia de fuerzas externas, el flujo neto de la carga hacia cualquier dirección es cero. Es decir, si no hay voltaje, si no hay una fuerza que empuje los electrones, pues nadie está moviendo, entonces no hay corriente. ¿Sí? Así de sencillo. Si no hay nadie que me mueva los electrones, pues no hay flujo. Acá tenemos que un ampere es un coulomb por segundo, equivalente a 6.25 por 10 a la 18 electrones, pasando por un medio en un segundo. Entonces, esto es un ampere. Esta cantidad de electrones son las que están moviendo cuando generamos un amperio. Hay corriente directa y alterna. En estos cursos básicos, imagen electrónica también básica y sus aplicaciones, generalmente es en DC.
Mientras que, por ejemplo, la electrónica de potencia es muy común trabajar en AC. Entonces, ¿cómo modificar o cómo controlar la energía en alterna a partir de electrónica básica? Entonces, son temas de electrónica de potencia bastante interesantes. Sin embargo, también no puede hacer circuitos de potencia para DC. Sí, y teníamos unos ejemplitos. Se tiene una carga de 42 coulombs fluyendo durante 2 minutos a través de un punto. ¿Cuál fue la corriente? Entonces, con la formulita, simplemente 0.35 amperios o 350 miliamperios, dándole la notación. Y el segundo ejemplito se mide una corriente de 2.35 amperios fluyendo durante 8 milisegundos. Fue la cantidad de carga eléctrica que pasó por allí. Entonces se pasaron 18.8 milicoulombs. Y el tercer concepto, casi que los conceptos que les estoy presentando son los de la ley de Ohm, voltaje, corriente y resistencia, y pues es que son los básicos. Entonces era solo para recordar, ¿sí? Para tenerlos fresquitos, saber cómo eh, trabajarlos o por lo menos entenderlos nuevamente. Una resistencia, como bien me lo dijeron en el diagnóstico, es un dispositivo que se opone al paso de la corriente eléctrica. Y en general, pues la posición que ofrece cualquier cuerpo. ¿Sí? Si hablamos de electrónica, pues la resistencia electrónica. Pero, por ejemplo, nuestros cuerpos tienen resistencia. Todos los materiales tienen cierto tipo de resistencia. Hay unos que se oponen más y hay otros que se oponen menos. ¿Sí? Entonces, dependiendo qué tanto se oponen, les podemos decir que un dispositivo es conductor o aislante. Y si está en un punto medio, le podemos decir semiconductor. Hay conductores muy buenos, es decir, su resistencia es bajita. Sí, entonces pocos se oponen al paso de la corriente, como por ejemplo el oro, la plata, el cobre, entre otros. Tienen una resistencia bajita, entonces permiten que realmente fluya casi toda la cantidad de electrones que están pasando, que están tratando de pasar sobre él o dentro de él. Y hay otros que se oponen, como la madera, la cerámica, ¿sí? Son elementos que se oponen brutalmente y son muy poquitos los electrones que fluyen o que pueden pasar sobre este. Depende del material y de aspectos constructivos. Sí, recuerden que la resistencia depende de la resistividad del material con la que está hecho, de la longitud de dicho material, o sea, del elemento como tal, y del área transversal. Y cuantos más ohmios o entre más ohmios tiene, más se opone, ¿sí? Al paso de la corriente. Y más baja, entonces será pues, la corriente que puede pasar. Como en la electrónica se trabaja a veces con resistencias muy altas, pueden emplearse múltiples como kiloohmios que equivalen a 1000 ohmios. ¿Sí? Entonces acá tenemos la resistividad de algunos materiales, plata, cobre, oro, y pues un pequeño ejercicio que pues les queda allí, es el del recordatorio, es simplemente del semestre pasado, de las diapositivas del semestre pasado. ¿Sí? Entonces no es que haya mucho nuevo para ustedes, pero sí quería que recordáramos. Esas resistencias tienen un código, ¿sí? Donde pueden tener 3, 4, 5 y hasta 6 bandas, donde cada banda indica un valor diferente y que o tiene una función diferente en la indicación del valor. ¿Sí? Y que dependiendo de esta tablita, entonces podrá uno saber cuál es el valor de esa resistencia. ¿Sí? Hay una tolerancia de cuánto es digamos, un pequeño porcentaje de error, es decir, si mide, por ejemplo, 100 ohmios y tiene una tolerancia del 4%, entonces quiere decir que esos 100 ohmios puede que no sean 100 ohmios precisos, puede que sean 96 o 104. Cualquiera de esos rangos puede tener su valor. Por eso, cuando uno toma los valores de corriente o voltaje en esas resistencias,
con el multímetro generalmente puede haber un pequeño error, por lo menos en los decimales, con respecto a los cálculos que uno hace o a las simulaciones que permiten los software. Porque en estos, pues consideramos resistencias ideales, ¿sí? Sin tolerancia, o sea, 100 ohmios, 100 ohmios. Pero en la vida real, con esa tolerancia, pueden tener ciertos errorcitos. De allí, pues nosotros podríamos sacar potencias, ¿sí? A partir de la relación directa entre voltaje y corriente, y adicionalmente energía. Entonces aquí tenemos ciertos símbolos, por ejemplo, la intensidad corriente es la I, tensión o diferencia de potencial o voltaje es la B, o la V, perdón, V corta, resistencia es R, potencia es P y energía eléctrica es E. La unidad es el amperio, voltio, ohmio, vatio y vatio hora. Todas tienen formulitas, entre ellas altamente relacionadas, ¿sí? A partir de nuestra ley de Ohm, donde la corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia. Pilosos que eso no les puede olvidar. ¿Sí? Es una formulita, como decir, el coquito de los circuitos y la electrónica. Sí, nunca se les puede olvidar esto. Sí, ya tiene que ser como inherente a nosotros. Y por definición, pues la corriente va a ser cantidad de carga sobre tiempo, sobre unidad de tiempo. ¿Y con qué se mide la corriente? Pues con un amperímetro. La tensión, voltaje es igual a I por R, se mide con un voltímetro. La resistencia es voltaje sobre corriente, un ómetro o un ohmímetro. La potencia que mide en vatios es voltaje por corriente con un batímetro. Y la energía, que es potencia por tiempo, se mide ya directamente con un contador y se mide en vatio por hora o en watts hora. Teniendo eso en mente, recordar que la relación matemática en los dispositivos resistivos o en los circuitos resistivos es directa y pues la ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entre más resistencia, más se opone al paso de la corriente. Pero entre más tensión, es decir, va a tener más fuerza para empujar más la corriente. Literalmente los muñequitos nos están representando muy bien lo que está ocurriendo allí, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que la resistencia está como grandecita, ¿sí? Y que, digamos, la fuerza o el voltaje no es suficiente para hacer que toda la corriente fluya. Ahí, obviamente, es este circulito, a veces representado un triangulito, ¿sí? Están todas las relaciones, voltaje es igual a I por R, o si queremos corriente sería V sobre R, o si queremos resistencia sería V sobre I. ¿Sí? Recordar que dependiendo de la configuración de las resistencias, pueden haber circuitos en serie, circuito en paralelo, o circuitos mixtos con la combinación entre ellos. ¿Sí? En serie es que conecta una detrás de la otra, mientras que en paralelo comparten puntos comunes tanto en sus dos terminales. Sí, por ejemplo, si en un circuito en serio falla alguno, todos funcionan, todos fallan. Sí, con uno solo que falle se abre el circuito y ya no fluye más la corriente. Mientras que en el paralelo, si algún dispositivo falla, pues no tiene problema, los otros sí siguen funcionando sin ningún misterio. En el circuito en serie, la corriente es la misma para todas las resistencias, mientras que en el circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todas, ¿sí? Y la corriente es la que varía. Mientras que, hablando de voltaje, el voltaje en el circuito en serie se distribuye en todos los puntos distintos, se distribuye el voltaje en todos los dispositivos, mientras que el voltaje en el paralelo sí es exactamente la misma
Pues porque todos están compartiendo el mismo nodo o los mismos puntos. En la resistencia equivalentes, pues en serie, simplemente se suman algebraicamente. Mientras que en paralelo es 1 sobre la inversa de la resistencia equivalente. Tenemos acá, entonces, divisores de voltaje. Sí, un divisor de voltaje se aplica en las resistencias en serie para conocer qué tanto voltaje o cuánto voltaje se ha distribuido en cada una de las resistencias. Y más o menos sería así como el voltaje de la resistencia que yo quiero conocer es igual al voltaje de la fuente por la resistencia que yo quiero conocer sobre la sumatoria de todas las resistencias. ¿Sí? Teniendo ese ejemplito, teniendo eso en mente, por ejemplo, tenemos acá una fuentecita de 12 voltios. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias. Y quiero conocer, por ejemplo, el voltaje en la resistencia 6. ¿Sí? Entonces simplemente aplico la formulita. Voltaje de la fuente, 12 voltios. Resistencia en la que quiero conocer, el voltaje SR6 es de 110 ohmios. Sobre la sumatoria de todas. 100 más 150 más 220 más 200 más 180 más 100. ¿Sí? Y, bueno, aquí me falta el resultado, pero solo sería ponerlo. Por ejemplo, muy rápidamente, miremos a ver nuestro compañero electrónica análoga. Por ejemplo, acá, ¡pum! Santi Martínez. ¿Santi Martínez está conectado? Sí, acá está. Santi, ¿cómo vamos? Santi, siempre lo cojo volado. Bueno, Santi ya renunció. Miremos a ver acá, Michelle, ¿no? María. María, ¿cómo vas? Bien, profe. Excelente, qué bueno. María, por ejemplo, si yo quiero conocer, y tienes de pronto calculadora a la mano. Sí, profe. Perfecto. Si yo, por ejemplo, quiero conocer el valor del voltaje en esta resistencia 3, ¿cómo sería? Eh, Sería lo mismo, solo que se cambia el valor de 110 por 220. Perfecto, eso es todo lo que toca hacer. Simplemente se toca definir en qué resistencia realmente yo quiero conocer el voltaje. De resto es exactamente la misma. Y María, ¿y nos podrías decir, por ejemplo, cuánto te daría a ti la de 220? Listo, profe, ya lo estoy haciendo. Mientras María lo hace con la de 220, entonces le voy a pedir porfa Vale, Vale, que nos colabore con la de 100. Vale, ¿estás bien? ¿Estás allí? Sí, profe, ya la hago. Muchas gracias, Vale. Mientras Profe, Vale y María nos hacen esos, vamos con don Juan Fuentes. ¿Juancho está por ahí? Sí, señor. Listo, y Juancho nos va a colaborar con la de 180. No Y tengo eso es todo. mano, profe. Uy, le tocó bolear lápiz. Ah, ¿Cómo se siente para bolear lápiz? voy a tratar. Listo. María, ¿ya nos tienes el resultado? Aló, aló, María. estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, eso me imaginé. Sí, profe, da 2.75 voltios. 2.75 voltios, perfecto. Quiere decir que los 12 voltios que está entregando la fuente, eso está quedando con 2.75 voltios, perfecto. Démosle un segundito a Vale y un segundito a Juancho para que nos colaboren con los otros dos daticos. ¿Cuál es la que tengo que hacer, profe? La de 180. Bueno, señor. Listo.
Vale, ¿cómo te fue? Vale, ¿estás por allí? Profe lo puso por el chat. Ah, ya, ya. Listo, entonces, vale. Sí, hay mucha bulla, listo. 1.25 voltios. Era de esperar que obviamente era de menos voltaje, ¿sí? Como esta tenía mayor resistencia que esta, entonces la de mayor resistencia se queda con mayor voltaje y la de menor resistencia se queda con menos voltaje. Vamos a ver si Juancho de pronto nos tiene el otro datico, que es un valor intermedio. 2.25. 2. 2.25. 2.25, perfecto. Entonces, 1.25 para Vale, que es la resistencia más pequeña, la intermedia 2.25 y 2.75 para la resistencia más grandecita, que era con la que está trabajando María. Sí, entonces recuerden, muchas gracias muchachos, muy bien los ejercicios. Recuerden que el divisor se distribuye proporcionalmente al valor de cada resistencia. Si es pequeña, se queda con poquito voltaje. Si es un poquito mayor, se queda con un poquito más de voltaje. Sí, el divisor de corriente es algo muy similar, ¿sí? Para N resistencias, está acá. Entonces, aquí, como el cálculo no es tan directo, tan simple, lo mejor es calcular la resistencia total y hacer el cálculo con la resistencia total y ya hacer por la corriente de la fuente dividido la corriente, dividido por la resistencia que se desea conocer. Acá está la formulita eh, general para n resistores. ¿Sí? Recuerden, la corriente en la resistencia que yo deseo va a ser igual a la resistencia total del circuito por la corriente de la fuente dividido la resistencia en la que quiero conocer esa corriente. ¿Sí? Por acá hay un pequeño resumen, ¿sí? Resistencias en serie en paralelo, cómo se calculan, cómo se calculan los divisores de voltaje de corriente para solo dos resistencias y cómo se calculan divisores de voltaje de corriente para n resistencias. ¿Sí? Adicional, también recordar un poquito las leyes de Kirchhoff, aunque en el día lunes en la prueba diagnóstica, no recuerdo si fue Melissa o María quien nos la expresó muy, muy bien. O Nata, no. Sí, nos dice que la primera ley de Kirchhoff, que es la de corrientes o ley de los nodos, sí, por sus siglas, ley de corrientes de Kirchhoff, afirma que la sumatoria algebraica de las corrientes que concurren en un nodo, perdón, en un nodo, es igual a cero. O dicho de otra forma, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. ¿Sí? Todo lo que entra igual a todo lo que sale. O la sumatoria algebraica de todos debe ser igual a cero. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿quiénes entran a este nodo? Entran I3 e I2. ¿Y quiénes salen? I1 e I4. ¿Sí? Entonces, simplemente, la sumatoria de las que salen va a ser igual a la sumatoria de las que entran. O viceversa. Ahí sí no tiene ningún problema el orden. Mientras que la segunda ley de Kirchhoff, que es la de mallas o la de tensiones, nos dice que en un circuito o malla cerrada, la suma de las tensiones aplicadas es igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos del circuito. Dicho de otra forma, es que la suma algebraica de las diferencias de potencial a lo largo de una malla es cero. Es decir, la sumatoria
Uy, ¿qué pasó ahí? Tuve fe. Ay. Eh, es decir, acá la suma individual de todos los voltajes debe ser igual a la de la fuente. Y si esas dos se restan, debe ser igual a 0 voltaje en toda la malla. ¿Sí? Chuchuchun. Listo. Muchachos, hoy era como esta pequeña introducción, era como retomando conceptos, como viendo para dónde íbamos, viendo que hay múltiples áreas de la electrónica y que nosotros nos vamos a poner a analizar la más básica en la que se basan todas las demás. Sí, si no hay esta, no hay ninguna. Eh, Quería que recordara un poquito los conceptos y hasta el último momento pensé en ponerle un taller, pero no creo que sea necesario. Ustedes son los sobrevivientes, son los buenos. Sí, entonces yo sé que solo con los conceptos recordaron mucho, entonces no, pues no creo que sea necesario el taller. Sin embargo, el que lo desee, se lo mando, aunque pues es muy básico ya pues para ustedes. En todo caso, muchachos, les deseo un muy buen fin de semana. Nos vemos el día lunes, ahora sí, para arrancar con lo nuevo. Señor. Pero pues si lo podría mandar por el grupo o algo para los que quieran estudiar. Ah, listo, listo. Entonces yo lo subo a la plataforma. Listo, profe, perfecto. Yo lo subo a la plataforma para que lo rayen, pero pues no es para entregar ni nada, solo como para que recuerden. Y no, muchachos, les deseo un muy buen fin de semana. Se me cuida mucho. Profe, gracias, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, se cuidan. Perfecto. Adiós. Chao, se cuidan. Ah, y ahí sí apareció Santi Martina, ahí a despedirse. Chao. Que estén bien. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego, chao, Santi. Vamos.